Doctora, ¿alguna vez ha escuchado a su madre suplicarle que la saque de allí? No de un incendio ni de un accidente, sino de un lugar que en teoría debía cuidarla. ¿Ha escuchado a la mujer que le dio la vida decirle con la voz rota, no me dejes aquí, por favor, tengo miedo? Y ha tenido que salir de esa habitación, dejarla ahí sabiendo que está aterrorizada, porque la ley dice que no puede llevársela. Yo sí, durante 6 meses, en cada visita. Las mismas palabras. No me dejes aquí. Y un día decidí dejar de obedecer la ley. Mensurar Ríos me miró con unos ojos tan cansados de llorar que parecían siempre enrojecidos. Estaba sentada en la silla naranja de mi consulta en el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Henares, con las manos cruzadas sobre el regazo, el uniforme de prisión perfectamente planchado como si el orden externo pudiera compensar el caos interno. Me llamo Elena Sot, 52 años, psicóloga clínica en esta prisión desde hace 8 años. He escuchado confesiones de todo tipo, pero la historia de Monse era diferente. No era un crimen de pasión, ni de dinero ni de venganza. Se trataba de amor filial llevado hasta un punto donde la ley y la moralidad se separaron completamente. Era martes, febrero. Hacía frío incluso dentro de la prisión, ese tipo de frío húmedo que se mete en los huesos. Monse había llegado hace 3 meses, condenada a 18 meses por secuestro y sustracción de incapaz. La víctima era su propia madre. El llamado secuestro duró 72 horas. Tu nombre es Montserrat Ríos, le dije, pero te dicen Monse. Así es, 61 años, enfermera jubilada. Trabajé 35 años en el Hospital La Paz, cuidé a cientos de pacientes, salvé vidas, y ahora estoy en prisión por intentar salvar a mi madre. Su voz era calmada pero había acero debajo, una calma que llega cuando ya no quedan lágrimas. ¿Quieres contarme qué pasó? Monse respiró profundo. Para entender qué pasó, doctora, primero tiene que conocer a mi madre, Dolores Ríos Martínez, 86 años, diagnosticada con Alzheimer hace 4 años. Al principio era leve, olvidaba dónde puso las llaves, repetía historias, cosas normales del envejecimiento pensábamos. Pero después empeoró. Olvidaba apagar la estufa, salía de casa y se perdía. Una vez la encontramos 3 kilómetros lejos, en camisón, sin saber cómo había llegado ahí. Tenía hipotermia, casi muere. El neurólogo dijo que necesitaba supervisión constante, 24 horas. Yo trabajaba entonces. Intenté cuidarla mientras trabajaba turnos de noche, pero era imposible. Me dormía en el trabajo. Cometí errores, casi le doy medicación equivocada a un paciente. Eso me asustó. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. La puse en residencia. Residencia San José. Cara, prestigiosa, las mejores referencias. ¿Y cómo fue al principio? Pregunté. Al principio parecía bien. El lugar era bonito, limpio, personal amable. Mi madre tenía habitación privada, jardín, actividades. Yo visitaba todos los días después del trabajo. A veces mi madre me reconocía, a veces no, pero parecía estable. Monse se detuvo. Sus manos se apretaron. Después empezó a cambiar. Cada vez que la visitaba estaba más apagada. Antes, incluso con Alzheimer, tenía momentos de claridad. Contaba historias de cuando era joven. Se reía, pero en la residencia se volvió silenciosa, ausente. Y entonces empezó a decir algo, cada visita, sin falta. Me agarraba la mano y decía, Monse, no me dejes aquí, por favor, tengo miedo. Al principio pensé que era la enfermedad. Desorientación, miedo normal de estar en lugar desconocido. Hablé con el médico. Me dijo que era típico, que los pacientes de Alzheimer a menudo tienen ansiedad, que le aumentarían los ansiolíticos. Pero las súplicas no paraban. Cada maldita visita. No me dejes aquí. Tengo miedo. Llévame a casa. La voz de Monse se quebró. ¿Sabe lo que es escuchar a su madre, la mujer que la crió, que la cuidó cuando estaba enferma, que le enseñó todo suplicándole que la salve, y tener que sonreír y decir, mamá, estás bien aquí, es por tu seguridad? Y después salir e irte a casa sabiendo que la dejaste ahí? Me destruía, cada día, pero me convencí a mí misma, es lo mejor para ella, necesita cuidado profesional, no puedo dárselo yo, esto es lo correcto. Hasta que una noche todo cambió. Monse cerró los ojos como si el recuerdo físicamente doliera. Era noviembre. Hace 4 meses. Yo había terminado turno tarde en el hospital. Eran las 11 de la noche. La residencia cerraba visitas a las 10, pero yo tenía llave de emergencia. Me la dieron porque soy enfermera, para caso de emergencia médica. Decidí pasar a ver a mi madre. Solo un momento.
verificar que estuviera bien. Entré. La residencia estaba oscura, silenciosa. Solo una auxiliar de enfermería en recepción, medio dormida. Subí al segundo piso. Habitación 200. La habitación 204. La habitación de mi madre. Abrí la puerta. Monse abrió los ojos y me miró directamente. Mi madre estaba despierta, sentada en la cama, en la oscuridad, llorando. Doctora, mi madre tiene 86 años. Ha vivido toda una vida. Ha superado guerra, pobreza. La muerte de mi padre. Es mujer fuerte. Pero esa noche, estaba llorando como niña pequeña, sollozando. Me acerqué. Mamá, ¿qué pasa? Y entonces tuvo uno de esos momentos, los momentos de claridad que a veces tienen los pacientes de Alzheimer, como si una cortina se abriera y la persona real estuviera ahí otra vez. Me miró, me reconoció completamente, y dijo: Monse, me pegan. El silencio en mi consulta era absoluto. Podía escuchar el zumbido del fluorescente, el murmullo distante del pasillo, mi propio corazón acelerado. ¿Qué dijiste? Pregunté. Le pregunté qué quería decir. Pensé que era confusión, alucinación tal vez, pero ella insistió, con voz clara, más clara de lo que había estado en meses. Me pegan, por la noche, cuando no hay nadie, el auxiliar, el que trabaja turno noche. Me pega si lloro. Dice que molesto a otros pacientes. Me pega aquí, y señaló sus costillas. Lado izquierdo. Le levanté la pijama. Doctora, soy enfermera. He visto miles de moretones. Sé distinguir entre moretón de caída y moretón de golpe deliberado. Eran golpes deliberados. 3 moretones, forma de dedos, recientes, 2 o 3 días máximo. Sentí que el mundo se detenía. Le pregunté más. Me dijo que el auxiliar, nunca supo su nombre, solo el hombre grande. Venía cuando ella lloraba de noche. Le tapaba la boca. Le decía que se callara. Si seguía llorando la golpeaba. No fuerte, no para romper nada, solo para doler, para asustar. Le pregunté por qué no me había dicho antes. Dijo que lo intentó, pero cuando yo venía durante el día, no podía recordarlo claramente. La enfermedad la confundía. Solo de noche, cuando estaba sola y asustada, lo recordaba todo. ¿Denunciaste? Pregunté. Monse me miró con expresión amarga. ¿A quién? A la directora de la residencia, que me diría que mi madre tiene Alzheimer y no es testigo confiable. A la policía, que investigaría y no encontraría nada porque abusadores son cuidadosos. Al médico, que aumentaría sus sedantes para que durmiera mejor. Soy enfermera, doctora. Sé cómo funciona el sistema. Pacientes vulnerables denuncian abuso todo el tiempo, y el sistema los ignora porque tienen demencia o están confundidos. O es parte de su enfermedad. Iba a ser palabra de Dolores contra palabra de auxiliar, y Dolores tiene Alzheimer. ¿Quién creen que ganaría? Pero no podía dejarla ahí, no ahora que sabía. ¿Qué hiciste? Esa noche, esa maldita noche, tomé decisión. Le dije a mi madre: mamá, ponte el abrigo, nos vamos. Ella me miró con ojos enormes. ¿A casa? Sí, a casa. La vestí. 2:30 de la madrugada. La auxiliar de recepción estaba dormida en su escritorio. Pasamos por el lado, salimos por puerta lateral. Llevé a mi madre a mi coche. La senté en asiento de pasajero. Le puse cinturón. Ella me miraba como si no pudiera creer que fuera real. ¿Realmente me llevas a casa? Sí, mamá, te llevo a casa. Manejé a mi apartamento. 30 minutos. Mi madre iba callada, mirando por la ventana. Después susurró: gracias. Llegamos a mi casa. La ayudé a subir escalera. La llevé a mi habitación. La acosté en mi cama. Le puse mi edredón favorito, el que ella me había tejido hace 20 años. Se quedó dormida casi de inmediato. Por primera vez en meses, la vi dormir en calma, sin gritos, sin pesadillas, solo paz. Yo me quedé despierta en el sofá, consciente de que había cruzado una línea sin retorno. Monse se detuvo, respiró profundo. Esas fueron las primeras horas de lo que después el juzgado llamaría secuestro. Para mí, fue un rescate. Pero legalmente, mi madre era incapaz bajo tutela de la residencia. Sacarla sin permiso era crimen. No me importó el intercomunicador, crepitó. 5 minutos. Doctora. Monse asintió. Antes de levantarse, me miró. La próxima semana le cuento sobre esas 72 horas. Los 3 días más hermosos y terribles de mi vida. Los días que me costaron todo pero que haría de nuevo sin dudar. Salió de mi consulta con esa dignidad serena que tantas veces había visto en enfermeras. Gente acostumbrada a tomar decisiones difíciles. Gente que sabe que a veces cuidar significa desobedecer. Me quedé pensando en madres e hijas, en cómo los roles se invierten,
en cómo la hija se vuelve protectora, y en qué hacemos cuando proteger significa romper la ley. Esa noche no pude dormir. Seguía escuchando la voz de Monse repitiendo, no me dejes aquí. 4 palabras que se repetían en mi mente como mantra doloroso. Me levanté, fui a mi computadora, investigué. La residencia San José tenía un sitio web impecable, fotos de jardines, testimonios brillantes, pero busqué más profundo. Encontré foros de familias. Las historias ahí eran diferentes. Mi padre siempre tiene misma ropa. Mi madre parece sobredormida. Cuando pregunto me dicen que exagero. Un patrón empezaba a aparecer, familias preocupadas, sistema descartándolas como emocional, como si amar a alguien te descalificara de observar su bienestar. Encontré algo más perturbador. 3 años antes del caso de Monse Residencia San José, había recibido denuncia anónima. Inspección de Salud Pública encontró irregularidades menores en protocolo nocturno. Multa de 3.000 euros. Caso cerrado. ¿Qué irregularidades? Documento no especificaba. Seguimiento, ninguno documentado. El sistema ya había fallado antes de Monse, y seguiría fallando después. También investigué sobre Alzheimer y testimonio legal. Lo que encontré me enfermó. Caso tras caso de pacientes con demencia denunciando abuso y siendo automáticamente descartados. Uno en particular, María González, 78 años, de Alzheimer leve, denunció violación por auxiliar nocturno. Psiquiatra forense evaluó. Paciente no puede distinguir entre memoria real y confabulación. No es testigo competente. Caso desestimado. 3 meses después, 2 enfermeras denunciaron al mismo auxiliar por comportamiento inapropiado con otras pacientes. Investigaron. Encontraron evidencia. Auxiliar arrestado. Confesó, había abusado de 5 pacientes en 2 años, todas con demencia, todas previamente descartadas como no creíbles. El mensaje era claro y cruel. Si tienes demencia, nadie toma en serio tu verdad. Te tratan como a alguien que atienden, no como a una persona con derecho. Te pueden hacer daño y aún así nadie te cree, porque dicen que tu cabeza ya no funciona. Monse tenía razón en algo. El sistema no solo había fallado a Dolores, el sistema estaba diseñado para fallar a pacientes como Dolores. A la mañana siguiente, antes de que Monse regresara para segunda sesión, revisé su expediente completo. Encontré transcripción de interrogatorio policial. Una parte me detuvo. Oficial, ¿por qué no reportó sus sospechas de abuso a autoridades apropiadas? Monse. Lo hice. Llamé a línea de salud pública. Me dijeron que necesitaba evidencia concreta, fotos, testimonios de personal, registros médicos, oficial. ¿Y no tenía eso? Monse. Tenía mortones en mi madre. Tenía su testimonio, oficial. ¿Su madre con Alzheimer moderado? Monse. Sí, oficial. ¿Y esperaba que tomaran eso en serio? Monse. Esperaba que investigaran. Oficial. ¿Investigaron? Monse. Enviaron inspector 2 semanas después. Inspector habló con directora de residencia. Directora explicó que mortones eran de caídas, que mi madre era propensa a agitación. Inspector cerró caso. Oficial. Entonces el sistema funcionó. Investigaron y no encontraron abuso. Monse. El sistema no funcionó. Mi madre fue golpeada y nadie la creyó porque tiene enfermedad que afecta su memoria, como si demencia borrara su humanidad. Con eso ya estaba dicho lo esencial. Monse lo intentó por la vía legal y no la escucharon, así que terminó actuando por su cuenta. Cuando Monse entró para la segunda sesión, noté algo distinto en su postura. Seguía teniendo dolor en sus ojos, pero también determinación férrea, como si hubiera tomado decisión sobre cómo contar su historia. Doctora, dijo sin rodeos, necesito que entienda quién era mi madre antes del Alzheimer, porque cuando el sistema la tachó de no creíble, no solo tiraron a la basura lo del abuso, se llevaron por delante toda una vida, su cabeza, su valor, todo. Sacó una foto gastada del bolsillo, se la pasó. Mujer de aproximadamente 50 años, parada frente a aula llena de niños, sonrisa radiante, ojos brillantes con humor e inteligencia. Pizarra detrás mostraba ecuaciones matemáticas. Esta es mi madre, 20 años enseñando entonces. Ve sus ojos, doctora. Ve vida ahí, inteligencia, pasión, propósito. Esa es Dolores Ríos, no paciente con Alzheimer. Dolores Ríos, maestra, madre, luchadora. Durante la siguiente hora, Monse me habló de su madre, como no aparece en ningún expediente. Dolores había sido primera en su familia en asistir a universidad.
1957, España bajo Franco. Mujer de familia trabajadora estudiando matemáticas, era casi revolucionario. Enseñó durante 40 años. Pero no solo enseñó matemáticas. Durante dictadura, encontraba formas sutiles de enseñar pensamiento crítico, de cuestionar propaganda, de alentar a estudiantes, especialmente niñas, a soñar más allá de límites que sociedad imponía. Tuvo problemas por eso, dijo Montse. 2 veces casi la despiden. Padres conservadores quejándose de que enseñaba ideas peligrosas. Pero ella nunca paró, porque creía que educación era forma de liberación. Después de que Franco murió, Dolores se volvió más abierta. Enseñaba historia de guerra civil honestamente, sobre ambos lados, sobre complejidad, sobre cómo fascismo emerge y cómo se combate. Era heroína para sus estudiantes, continuó Montse. Recibí cartas después de que murió, de estudiantes que ahora tienen 60 años, diciendo que mi madre cambió sus vidas, que sin ella nunca habrían ido a universidad, nunca habrían cuestionado autoridad, nunca habrían pensado por sí mismos. Esa es la mujer que el sistema descartó como no creíble. Como si 60 años de vida, 40 años de enseñanza, miles de vidas tocadas, no significaran nada porque su cerebro estaba enfermo. La voz de Montse se quebró. Dolores Ríos importó durante toda su vida, y seguía importando incluso con Alzheimer. Pero el sistema decidió que ya no, que era solo cuerpo a mantener, no persona a proteger. Le pregunté sobre primeros signos de enfermedad. Montse cerró ojos recordando. Empezó hace aproximadamente 5 años. Cosas sutiles. Mi madre, que siempre fue meticulosa con fechas, recordaba cumpleaños de todos sus estudiantes. Empezó a olvidar citas. Preguntaba si ya había comido cuando acababa de terminar desayuno. Al principio lo ignoré. Mi madre tenía 81 años. Todo el mundo olvida cosas con edad, pero después incidentes se volvieron más preocupantes. Se perdió manejando a supermercado donde había comprado durante 30 años. Me llamó desde cabina telefónica, aterrorizada. Montse, no sé dónde estoy. Todo se ve familiar pero no lo reconozco. La recogí. En el coche, lloraba de frustración. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué mi mente me traiciona? La llevamos al neurólogo. Doctor Sánchez, hombre amable que había tratado demencia durante 30 años. Hizo pruebas cognitivas, escaneos cerebrales. Resultado, Alzheimer, fase temprana a moderada. Cuando me dio diagnóstico fue gentil pero directo. Señora Ríos, esto va a empeorar. Alzheimer es progresivo, no hay cura, solo tratamientos que pueden ralentizar progresión temporalmente. Necesita empezar a planear para futuro. Eventualmente su madre necesitará cuidado de tiempo completo. Lloré todo el camino a casa. Mi madre, sentada en asiento de pasajero, preguntó por qué lloraba. Doctora dijo que tienes Alzheimer, mamá. Es enfermedad del cerebro. Vas a olvidar cosas más frecuentemente. Ella procesó esto. Después preguntó, ¿por qué lloras? Se lo dije otra vez. 5 minutos después, preguntó otra vez. En 30 minutos de viaje a casa, le expliqué su diagnóstico 5 veces. Cada vez reaccionaba con mismo shock, mismo miedo, mismo dolor. Para cuando llegamos, decidí no decirle más. Cuando preguntaba por qué estaba triste, decía solo estoy cansada, mamá. Una mentira piadosa, porque verla procesar pérdida de su mente una y otra vez era crueldad innecesaria. Durante la semana entre una sesión y otra, investigué el caso de Montse. Los registros judiciales eran públicos. Montserrat Ríos Martínez, 61 años, enfermera jubilada, condenada a 18 meses de prisión por sustracción de incapacidad. Había sacado a su madre, Dolores Ríos, 86 años, paciente con Alzheimer moderado, de residencia San José sin autorización legal. La había mantenido oculta durante 72 horas. La fiscalía argumentó que Montse puso en peligro la vida de su madre al privarla de cuidado médico especializado. La defensa argumentó que actuó para proteger a su madre de abuso. El juez determinó que independientemente de las motivaciones, Montse había violado la ley. La residencia tenía custodia legal. Dolores no podía dar consentimiento debido a su enfermedad. También encontré algo más. Después del caso de Montse, la residencia San José fue investigada. Encontraron
irregularidades en protocolos nocturnos. 2 auxiliares fueron despedidos. No hubo cargos criminales porque no había evidencia suficiente de abuso sistemático. Montse tenía razón sobre el abuso, pero eso no influyó en la condena. El martes siguiente, Montse entró a mi consulta y se sentó sin esperar invitación. Había algo distinto en ella, una paz que la semana anterior no había estado ahí. Quiero hablarle sobre esas 72 horas, dijo directamente, porque fueron lo más importante de mi vida. Por favor, respondí. La primera mañana, mi madre se despertó confundida. No sabía dónde estaba. Me miraba sin reconocerme. Típico del Alzheimer, sobre todo por la mañana. Pero entonces olió algo. Yo estaba haciendo café, y algo en ese olor activó un recuerdo. Sus ojos se enfocaron. Montse, sí mamá, estoy aquí. ¿Estoy en tu casa? Sí, miró alrededor. Vio fotos en la pared. Fotos de ella cuando era joven. Fotos mías de niña. Fotos de mi padre que murió hace 15 años. Y sonrió. La primera sonrisa real que le veía en meses. No estoy en ese lugar. No, mamá, no estás ahí. Bien, odiaba ese lugar. Desayunamos juntas, pan tostado con aceite de oliva, como hacíamos cuando yo era niña. Mi madre comió despacio, saboreando. En la residencia, la comida era funcional, nutritiva pero sin alma. Esto sí era diferente. Después del desayuno, le pregunté si quería bañarse. En la residencia, las duchas eran rápidas, eficientes, impersonales. Yo le di baño como ella me daba, cuando era niña, con cuidado, con amor. Lavé su pelo, lo sequé suavemente. Cuando terminamos, me miró en el espejo, otra vez esa claridad momentánea. Eres buena hija. Lloré, no pude evitarlo. Montse se detuvo. Sus manos temblaban ligeramente. Ese primer día fue casi mágico. Sé que suena extraño decir eso sobre crimen, pero fue mágico. Ver a mi madre en ambiente familiar. Ver pequeños destellos de quién había sido. Le puse su película favorita, Casablanca. La había visto 100 veces. En la residencia, no tenía acceso a sus películas. Mientras veíamos, mi madre recitaba diálogos. El Alzheimer es así. Puede olvidar lo que desayunó, pero recordar cada palabra de una película de hace 60 años. Siempre tendremos París, dijo junto con Bogart. Y después me miró. Tu padre me llevó a París para luna de miel. ¿Te conté eso? Sí, mamá, muchas veces. Era hermoso, él era hermoso. Pausa. ¿Dónde está tu padre? Murió mamá, hace 15 años. Su cara se arrugó con dolor fresco, como si acabara de enterarse, porque para ella, acababa de enterarse. El Alzheimer le roba incluso el consuelo de un duelo ya vivido. Cada vez que recuerda que mi padre murió, es como perderlo de nuevo. La abracé mientras lloraba, y pensé, en la residencia, ¿quién la abraza cuando recuerda? ¿Quién se toma tiempo para consolarla? Pero también sabía que el reloj corría. La residencia notaría su ausencia, buscarían, y me encontrarían. ¿Tenías plan? Pregunté. ¿O solo actuaste? Montse suspiró. Tenía medio plan. Sabía que tenía tal vez 2 o 3 días antes de que vinieran por mí. Pensé usar ese tiempo para documentar todo. Los moretones de mi madre. Conseguir médico independiente que los examinara. Reunir evidencia de abuso. Llamé a colega médico en quien confiaba. Doctor Ramón Suárez. Le expliqué situación. Vino esa tarde. Examinó a mi madre. Documentó los moretones. Tomó fotografías. Escribió informe. Paciente presenta contusiones consistentes con trauma de presión digital. Patrón sugiere sujeción forzada, no consistente con caída o autolesión. Era una prueba profesional de que mi madre había sido lastimada. Pero el doctor Suárez me advirtió. Montse, esto no probará abuso sistemático, solo probará que tuvo moretones en una ocasión. Presidencia puede argumentar 1000 cosas, y tú has cometido delito al sacarla. Esta evidencia no te salvará. Sabía que tenía razón, pero al menos tendría algo tangible que demostrara que no estaba loca, que mi madre realmente fue lastimada. El segundo día fue diferente. Mi madre estaba más desorientada. El Alzheimer no desaparece porque estés en casa. Tuvo episodio donde pensó que yo era su hermana que murió hace 30 años. Me llamaba por nombre equivocado. Me contaba secretos de infancia como si no los supiera. Jugué junto. Sí, hermana, cuéntame, porque eso es lo que haces con el Alzheimer. No corriges, no discute, entras en su realidad porque es la única realidad que tiene. Por la tarde, quiso salir,
Tengo que ir a recoger a Monza de la escuela. Yo, adulta de 61 años, aparentemente necesitaba ser recogida de escuela primaria. Ya la recogí, mamá. Está en casa. ¿Estás segura? Completamente segura. Bien, soy buena madre, siempre recojo a mis hijos. Y sonrió con satisfacción. Doctora, ¿sabe lo que es oír a tu madre preocupada por cuidarte cuando eres tú quien la cuida? Es hermoso y desgarrador al mismo tiempo. Aquella noche fue difícil. Mi madre no quería dormir. Tenía sundowning, agitación nocturna común en Alzheimer. Caminaba de un lado a otro. Buscaba cosas que no podía nombrar. Estaba ansiosa. Le di sus medicamentos, los que había traído de la residencia, ansiolíticos. Ayudaban un poco. Pero alrededor de medianoche gritó. Pesadilla. Corrí a la habitación. Estaba sentada en la cama, aterrorizada. El hombre grande. Está aquí. Va a pegarme. No hay nadie, mamá. Estás a salvo. No, está ahí, en la esquina. Alucinación. Parte de su enfermedad. O tal vez memoria convertida en presente. Me senté con ella, la abracé, canté canción que ella me cantaba cuando era niña. Duérmete, niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá. Canción terrible ahora que lo pienso. Pero funcionaba. Se calmó, se durmió en mis brazos. Me quedé despierta toda la noche, sosteniéndola, pensando que así es como debería ser. Hija cuidando madre, con amor, con paciencia, no con golpes en la oscuridad. El tercer día supe que sería el último. ¿Cómo supiste? Pregunté, porque recibí llamada de la residencia. La directora, señora Ruiz, señora Ríos, necesitamos que devuelva a su madre inmediatamente. Hemos presentado denuncia con la policía. Si no regresa a Dolores en las próximas 6 horas, vendrán a buscarla. Le dije que tenía evidencia de abuso, que había fotos, informe médico. Ella suspiró, como si estuviera lidiando con niña difícil. Señora Ríos, entiendo que está alterada. El cuidado de pacientes con Alzheimer es estresante. A veces, las familias proyectan su culpa como acusaciones, pero su madre está bajo nuestra custodia legal. Lo que ha hecho es secuestro. Por favor, no empeore las cosas. Culpa. Me acusaba de intentar abuso por culpa. Le dije que tenía 6 horas. Y colgué. Monsen me miró con ojos brillantes. Esas últimas 6 horas fueron las más valiosas, porque sabía que eran las últimas. Sabía que nunca tendría otra oportunidad de tener a mi madre así. En casa, a solas, solo nosotras dos. Le hice su comida favorita, paella. Ella me enseñó a hacerla cuando era joven. Estuve 3 horas cocinando. Perfecta. Comimos juntas. Ella elogió la comida. Mejor que la que hacía yo, dijo. Lo cual era mentira, pero dulce mentira. Después nos sentamos en el sofá. Puse álbum de fotos. Pasamos cada foto. Algunas las recordaba, otras no, pero disfrutaba mirándolas. Había foto de su boda. Ella de 23 años, hermosa en vestido blanco. Mi padre de 25, guapo en traje. Ese es mi marido, dijo. ¿Dónde está? Murió mamá. Oh, silencio. ¿Lo amaba? Sí, mucho. Bien, es importante amar. Pasamos foto de mi primera comunión. Yo de 7 años con vestido blanco. Esa eres tú, dijo mi madre. Mi bebé. Sí, mamá. Eras hermosa. Tú me hiciste hermosa. Me miró. Uno de esos momentos de claridad total. Monse, sé que hiciste. Me sacaste de ese lugar terrible. Gracias. De nada, mamá. Sé que te vas a meter en problemas. Lo siento. No lo sientas. Lo haría 1000 veces más. Eres buena hija. Siempre lo fuiste. Y te quiero. Aunque a veces no te reconozca. Aunque a veces te llame por nombres equivocados. Siempre te quiero. Recuerda eso. Lloré. Ella lloró. Nos abrazamos. Y entonces sonó el timbre. Monse se detuvo completamente. El silencio en mi consulta era denso. Eran 4 policías, 2 hombres, 2 mujeres, amables pero firmes. Señora Ríos, necesitamos que venga con nosotros, y necesitamos llevar a su madre de vuelta a la residencia. Le pregunté si podía explicar, mostrar evidencia de abuso. El oficial más viejo, un hombre de unos 50, dijo: Señora, eso es asunto para los juzgados. Ahora mismo, usted ha cometido delito. Necesitamos procesarla. Mi madre no entendía qué pasaba. Me agarraba la mano. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en nuestra casa? Le dije que todo estaría bien. Mentira, pero necesaria. Una de las oficiales mujeres era amable. Se acercó a mi madre,
Señora Dolores, vamos a llevarla de vuelta a su residencia. ¿Dónde están sus médicos? Mi madre me miró con pánico. No, no quiero volver. Monse, no me lleves ahí, por favor. El corazón se me rompió en 1000 pedazos. Mamá, lo siento mucho. Me prometiste. Dijiste que me llevarías a casa. Lo sé, lo siento. Me esposaron. Manos atrás. Mi madre gritaba. No, dejen a mi hija. Ella no hizo nada malo, pero a los ojos de la ley sí hice algo malo. Mucho. Me llevaron. Vi por la ventana del coche de policía cómo otra ambulancia llegaba, para llevar a mi madre de vuelta a ese lugar donde tenía miedo, de vuelta a la oscuridad. Y no pude hacer nada para evitarlo. La puerta se abrió. La guardia Torres. Tiempo, doctora. Monse se levantó. Antes de salir me dijo, la próxima semana le cuento sobre el juicio, y sobre por qué, incluso sabiendo cómo terminaría, volvería a hacerlo. Salió. Me quedé pensando en amor filial, en 72 horas de libertad robada, y en cómo a veces salvar a alguien significa destruirte a ti misma. Pero hubo algo más que no me pude quitar de la cabeza. La imagen de Monse y Dolores, viendo Casablanca juntas. Un momento tan simple, tan humano, y a la vez prohibido por la ley. Esa noche fui a casa, y puse Casablanca. Lo vi completo. Y cuando llegó la última frase, Luis, I think this is the beginning of a beautiful friendship, pensé en Monse y en Dolores, en 61 años de amistad entre madre e hija, en cómo ese vínculo sobrevive incluso cuando la memoria ya no. A la mañana siguiente, antes de la sesión con Monse, hice algo poco habitual. Llamé a Dr. Ramón Suárez, el médico que había examinado a Dolores durante esas 72 horas. Encontré su número en el expediente del caso. Doctor Suárez, soy Elena Soto, psicóloga en centro penitenciario donde está Monse Ríos. Hubo un silencio al otro lado y luego preguntó, ¿cómo está ella? Bien, considerando. Doctor, ¿puedo preguntarle sobre esa noche? Cuando examinó a Dolores. Otro silencio. No debería hablar de eso. Es evidencia de caso cerrado. Lo sé, pero necesito entenderlo para ayudar a Monse a procesarlo. Suspiró. Ven a mi consultorio. Hay cosas que informe oficial no dice. Fui esa tarde. El doctor Suárez era un hombre de unos 60 años. Se le notaba cansado, con ojos de haber visto demasiado. Cuando Monse me llamó esa noche, empezó sin preliminares, estaba frenética. Ramón, necesito que vengas. Ahora, por favor. Conozco a Monse hace 20 años. Trabajamos juntos en La Paz. Nunca la había escuchado así. Fui. Dolores estaba allí, en la cama de Monse, pijama limpia, pelo cepillado, pero en los ojos se le quedaba un miedo difícil de quitar, como animal que ha sido golpeado y no puede olvidarlo completamente. Examiné los moretones y lo dejé documentado. 3 contusiones en costillas izquierdas, patrón de dedos, presión aplicada con fuerza, no autoinfligido, no de caída, de agarre deliberado. Le pregunté a Dolores qué pasó. Estaba lúcida en ese momento, uno de esos periodos de claridad que Alzheimer a veces permite. Me dijo exactamente lo que Monse describió. El hombre grande, los golpes nocturnos, el miedo. Se detuvo. Miró sus manos. Doctora Soto, llevo 30 años tratando pacientes geriátricos. He visto abuso. Y esto era abuso, sin duda. ¿Por qué su testimonio no fue suficiente para fiscal? Risa amarga. Porque Dolores tenía Alzheimer y en este país, eso hace que tu palabra no valga nada. El sistema está montado así. Protege instituciones, no individuos vulnerables. ¿Qué le dijo a Monse? Le dije verdad, que evidencia médica mostraba abuso, pero que legalmente probablemente no importaría, que Residencia argumentaría 1000 cosas, que sistema estaba en su contra. ¿Y ella qué dijo? Dijo, no importa. Hice lo correcto sacando a mi madre de ahí, y si tengo que ir a prisión por eso está bien, porque 72 horas de paz valen años de cárcel. Doctor Suárez me miró directamente. ¿Y sabe qué, doctora? Tenía razón. Vi a Dolores esas 72 horas. Volví 2 veces más para verificar que estaba bien, y el cambio se notaba. Primera noche asustada, segunda noche tranquila, tercera noche casi feliz, como si parte de ella que había estado escondida hubiera regresado. Monse le devolvió a su madre un poco de humanidad, temporalmente, y sistema la castigó por eso.
Volví a la prisión con un peso nuevo en el pecho. Cuando Monse entró para sesión, debí parecer diferente porque inmediatamente preguntó: «¿Está bien, doctora?». Le conté sobre mi conversación con doctor Suárez. Ella escuchó con lágrimas calladas corriendo por mejillas. «Gracias», susurró, «por creerme, por investigar, por ver que no estaba loca». «No estás loca», le dije. «Estás traumatizada, que no es lo mismo». Monse asintió. «Quiero contarle más sobre esas 72 horas. Cosas que no le dije antes, cosas que guardo solo para mí. Por favor», dije. La segunda noche, después de pesadilla de mi madre, después de consolarla, después de que se durmió, hice algo. Saqué mi teléfono y grabé video, no de mi madre durmiendo, sino de mí hablando, como testimonio para que quedara registro por si algo salía mal. En el video digo: «Me llamo Montserrat Ríos. Son las 2:30 de la madrugada del fecha. Mi madre Dolores Ríos está aquí conmigo. La saqué de Residencia San José hace 30 horas. Sé que esto es ilegal. Sé que probablemente seré arrestado, pero quiero que quede registro de por qué lo hice». Después lo detallo todo: los moretones, el testimonio de mi madre, mis intentos de reportar, el fracaso del sistema, mi decisión. Termino diciendo: si algo me pasa, si mi madre resulta lastimada de alguna forma durante estas 72 horas, quiero que sepan, fue accidente. Nunca lastimaría a mi madre. La amo más de lo que amo mi propia libertad. Por eso estoy aquí, haciendo esto. «¿Qué hiciste con ese video?», le pregunté. «Está en mi teléfono encriptado». Mi abogada lo vio. Dijo que no podía usarse como evidencia, grabado bajo estrés emocional, no testimonio legal válido ese. Tal vez le sirva a otra hija que enfrente una decisión parecida. Tal vez le dé coraje sabiendo que no está sola. Monse respiró profundo. Esa segunda noche pasó otra cosa, y fue hermosa. Mi madre tuvo un momento de claridad que duró más de lo normal. No solo minutos, horas. Estábamos sentadas en sofá, 2 de la mañana. Ella no podía dormir después de pesadilla. Yo tampoco. Así que pusimos té, nos sentamos. Y ella habló, realmente habló, como solía hacer antes de Alzheimer. Me contó sobre cuando era joven, sobre enseñar durante Franco, sobre miedo que sentía pero coraje que encontraba, sobre estudiantes que inspiró, sobre vida que construyó. «¿Sabes qué es lo más extraño sobre esta enfermedad?», me dijo. «No es olvidar, es darte cuenta de que estás olvidando. Es despertar cada día sabiendo que ayer sabías más que hoy, que mañana sabrás menos que hoy. Es una muerte lenta de quién eres». Le pregunté si tenía miedo. «Del Alzheimer, ya no, es lo que es, pero tengo miedo de la residencia. Tengo miedo de volver ahí, porque ahí no soy Dolores, soy la paciente de la venta de soy problema manejar, soy cuerpo a alimentar y medicar y cambiar, pero aquí, contigo todavía soy tu madre, todavía soy yo». Lloré, ella lloró, nos abrazamos, y entonces dijo algo que nunca olvidaré: «Monse, cuando me arresten, porque sé que lo harán, quiero que recuerdes esto. Estos días contigo han sido los mejores de mi vida en años, no porque sean lujosos o especiales, sino porque me siento como persona, no como paciente. Y si tienes que ir a prisión por darme eso, lo siento, pero también gracias, porque me salvaste, no de muerte, de algo peor, de pérdida de dignidad». Esas fueron sus últimas palabras, completamente lúcidas para mí, porque al día siguiente, cuando vino policía, ella estaba confundida otra vez. No entendía qué pasaba, por qué me arrestaban, quién era toda esa gente. Pero esa noche en ese sofá, a las 2 de la mañana, era completamente ella, y me agradeció, me absolvió, me dio paz que necesitaba para enfrentar lo que venía. Ahora las lágrimas me corrían por la cara. No intenté detenerlas, porque la historia de Monse merecía lágrimas, merecía ser llorada, merecía ser sentida. «Gracias, Monse», dije en cuanto pude hablar, «por compartir eso conmigo, por confiar en mí con ese recuerdo. Gracias a usted, doctora, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces las líneas entre crimen y amor son imposibles de trazar claramente». La puerta se abrió. «Guardia Torres», pero esta vez su expresión era suave, casi comprensiva. «Doctora, se terminó el tiempo, pero buen trabajo ahí dentro». Era primera vez que guardia reconocía trabajo así. Monse sonrió levemente. «Hasta próxima semana, doctor».
Salió con una dignidad que ninguna prisión podía quitarle. Los días posteriores a esa sesión los pasé pensando en Dolores, en qué le pasó después de que la devolvieron a la residencia. Busqué información pública. Encontré que Dolores Ríos Martínez murió 3 meses después del rescate de Monse. Causa oficial: neumonía aspirativa, complicación común en pacientes de Alzheimer avanzado. Pero no podía dejar de preguntarme por su corazón. Cuando te devuelven al lugar que te aterra después de probar 3 días de libertad, ¿cuánto puede resistir un corazón así? El martes Monse entró distinta, más liviana, como si contar su historia le hubiera quitado peso. Mi madre murió hace 2 meses, dijo sin rodeo. Supongo que ya lo sabe. Lo siento, respondí. Monse asintió. Gracias, pero sinceramente, doctora, una parte de mí sintió alivio, porque sé que ya no está sufriendo, ya no está asustada, ya no está en ese lugar. Murió por neumonía, pero yo creo que murió de corazón roto. La devolvieron a la residencia después de probar 3 días en casa, 3 días de amor, de cuidado, de paz, y después otra vez oscuridad. ¿Cómo no se le iba a romper el corazón? ¿Pudiste verla?, pregunté. Antes de que muriera, Monse sonrió amargamente. No, parte de mis condiciones de fianza era no contacto con mi madre. El juzgado decidió que yo era peligro para ella, que mi comportamiento irracional ponía en riesgo su bienestar, así que ella murió sola, en ese lugar que odiaba, sin su hija, sin familia, sola. Me dijeron que en sus últimos días llamaba por mí. ¿Dónde está Monse? Quiero a Monse, pero yo no podía ir, legalmente prohibido. Esa doctora, es la crueldad del sistema. Me castigaron por amarla demasiado, y ella pagó el precio. El silencio entre nosotras era pesado. Cuéntame sobre el juicio, le dije finalmente. Monse respiró profundo. El juicio fue surreal. La fiscalía me pintaba como una criminal peligrosa, como si hubiera secuestrado a extraña para rescate, pero la víctima era mi madre, y el rescate fue llevarla a casa por 3 días. El fiscal, un hombre joven de 30 y tantos, argumentó que puse en peligro la vida de mi madre, que la privé de medicamentos necesarios, que como paciente de Alzheimer necesitaba supervisión de expertos 24 horas. Le recordé que yo también soy profesional, enfermera con 35 años de experiencia. He cuidado pacientes más complicados que mi madre. Él dijo: pero emocionalmente comprometida, no puede ser objetiva con su propia madre. Mi abogada, Beatriz Molina, argumentó defensa necesaria, que actué para proteger a mi madre de abuso inminente. Presentó fotos de moretones, informe del doctor Suárez, testimonio de vecinos que escucharon a mi madre llorando en la residencia. El fiscal contraargumentó que moretones podían ser de cualquier cosa: caídas, autolesión común en pacientes de Alzheimer, que no había prueba de que personal causó daño deliberado. Beatriz trajo experto, geriatra, explicó que patrón de moretones era consistente con sujeción forzada, no con caída. Fiscal trajo su experto, director médico de otra residencia. Dijo que a veces es necesario contener físicamente a pacientes agitados por su propia seguridad. De repente golpear a mi madre era presentado como protocolo médico. ¿Y Dolores?, pregunté. ¿Testificó tu madre? Monse me miró con expresión desgarrada. El juzgado ordenó evaluación de capacidad. Psiquiatra determinó que Dolores no era testigo competente, debido a Alzheimer. Cualquier cosa que dijera sería descartado como no confiable. Así que trajeron a mi madre al juzgado. La sentaron en sala de testigos. El juez le hizo preguntas básicas. ¿Cuál es su nombre? Mi madre dudó. Dolores, creo. ¿Sabe qué día es? No. ¿Reconoce a alguien en esta sala? Miró alrededor. Me vio. Por un momento pensé que me reconocería. No. No sé quiénes son. Mi corazón se rompió. Mi propia madre no me reconocía. El juez dijo: claramente la testigo no está en condiciones de testificar. Testimonio descartado. Beatriz protestó. Explicó que Alzheimer es variable, que momentos de claridad existen, que mi madre había dicho claramente que fue pegada. El fiscal: ¿cuándo dijo eso? ¿Hay grabación? ¿Testigos? Solo yo había escuchado. Esa noche, en la oscuridad, solo nosotras dos. Y yo no era testigo creíble. Era la acusada. Así la verdad de mi madre fue descartada porque su mente estaba enferma, como si enfermedad mental borrara su humanidad, su derecho a ser creída.
El peso de esas palabras quedó flotando. ¿El juez creyó que hubo abuso? Pregunté. Montse se encogió de hombros. El juez fue diplomático. Dijo que entendía mi preocupación, que era natural que madre con hija quisiera protegerla, que mis intenciones probablemente eran buenas. Pero, siempre hay un pero. Pero la ley era clara. Dolores estaba bajo custodia legal de la residencia. Había proceso legal para sacarla. Petición al juzgado, evidencia, audiencia. Yo no seguí ese proceso. Tomé la ley en mis manos. Y aunque hubiera abuso, que el juzgado no podía confirmar definitivamente, mi respuesta fue inapropiada. Debí denunciar a autoridades. Confiar en el sistema. Le pregunté al juez, ¿y si el sistema falla? ¿Y si las autoridades no hacen nada? Él respondió, entonces apelas a nivel más alto, pero no cometes crimen. Es fácil decirlo cuando no es tu madre la que sufre. ¿La sentencia? Pregunté. 18 meses. Podría haber sido peor. Fiscalía pedía 3 años, pero juez consideró circunstancias atenuantes, mis antecedentes limpios, mi edad, mi carrera de servicio público como enfermera. También consideró que Residencia San José fue investigada después de mi caso, 2 auxiliares despedidos, irregularidades, confirmadas aunque no abuso sistemático probado. Entonces, en cierto modo, juez admitía que yo había tenido razón sobre problemas en la residencia, pero igualmente me condenó porque métodos eran ilegales. Beatriz apeló, perdimos, y aquí estoy. Montse se acomodó en la silla. Había algo más que quería decir, podía verlo en sus ojos. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cree que soy mala persona? ¿Cree que lo que hice estuvo mal? La pregunta me impactó, porque honestamente no sabía la respuesta. Pienso, dije cuidadosamente, que estuviste en situación imposible, que el sistema falló a tu madre, y que hiciste lo único que sentiste que podías hacer. ¿Pero estuvo mal? Legalmente sí, moralmente, no lo sé. Salvaste a tu madre de sufrir por 72 horas. Le diste paz, amor, dignidad. Eso no puede ser completamente malo, pero también la pusiste en riesgo. ¿Qué si hubiera tenido emergencia médica durante esos 3 días? ¿Qué si hubiera caído y tú no hubieras podido manejarla sola? Lo sé, admitió Montse. He pensado en eso. Tuve suerte de que nada malo pasara médicamente. Si hubiera pasado, habría sido mi responsabilidad. Pero doctora, vivir es riesgo. Dejarla en residencia también era riesgo. Riesgo de abuso, riesgo de negligencia, riesgo de morir aterrorizada. Elegí riesgo diferente, uno donde al menos tenía amor. No podía rebatir esa lógica. La puerta se abrió. Torres. Pero antes de que pudiera hablar, Montse levantó la mano. Hay algo más que necesitas saber, sobre el funeral de mi madre. Torres asintió. 5 minutos. Montse continuó. No pude ir al funeral de mi madre, condiciones de prisión preventiva, pero mi prima Ana fue, me contó todo. Fue pequeño, 15 personas, vecinos viejos, algunos primos lejanos. Ana, nadie de la residencia fue. El sacerdote dio homilía genérica. No conocía a mi madre. Habló de mujer que vivió larga vida y ahora descansa con Dios. Palabras vacías. Pero entonces Ana se levantó. Habló sobre mi madre, sobre quién realmente era. Dijo, Dolores Ríos era mujer fuerte que sobrevivió guerra, pobreza, pérdida, pero lo más importante, era amada. Su hija Montse la amaba tanto que fue a prisión por ella. Montse no está aquí hoy porque el sistema no se lo permite, pero Dolores sabía, en sus últimos momentos de claridad, sabía que su hija la amaba, y eso es lo único que importa. Ana dijo que varios vecinos lloraron, que fue hermoso, y entonces al final pusieron canción. Bésame mucho, la favorita de mi madre, la que bailaba con mi padre. Ana grabó video con su teléfono, me lo mandó. No debería prohibido en prisión, pero guardia amable lo permitió. Montse sacó papel del bolsillo, notas manuscritas. Esta es transcripción de lo que Ana dijo. La he leído 100 veces. Es lo único que tengo del funeral de mi madre. Me pasó el papel. Leí las palabras, simples pero poderosas, testimonio de amor. Cuando levanté la vista, Montse tenía lágrimas pero estaba sonriendo. Mi madre tuvo funeral, pequeño pero hermoso, y aunque yo no pude estar físicamente ahí, estuve en cada palabra que Ana dijo.
Porque el amor no necesita presencia física para existir, solo necesita ser real. Y nuestro amor fue real, durante 61 años, incluso cuando ella olvidó mi nombre, incluso cuando no me reconocía, incluso cuando me llamaba hermana o extraña, el amor estaba ahí, y 72 horas de ese amor, puro y sin interrupciones, valieron todo esto. Torres tocó la puerta suavemente. Hora de terminar. Monse se levantó. Antes de salir dijo, la próxima semana le cuento sobre las cartas, sobre cómo personas de toda España me escribieron, porque resulta que muchas familias están viviendo mi pesadilla. Salió. Me quedé con el papel en mis manos, las palabras de un funeral al que la hija no pudo asistir, y pensé en cuántas injusticias podemos apilar antes de que el sistema se rompa completamente. Esa noche, sola en mi oficina después de que todos se fueran, releí ese papel, las palabras de Ana en Funeral de Dolores. Monse no está aquí hoy porque el sistema no se lo permite, pero Dolores sabía, en sus últimos momentos de claridad, sabía que su hija la amaba. Me pregunté, ¿cuántas Monses hay ahí afuera? ¿Cuántas hijas e hijos cuidando padres con demencia, sintiéndose atrapados entre amor y ley? ¿Cuántas Dolores muriendo con miedo porque nadie las cree? Y me di cuenta de que el caso de Monse no era una aberración, era síntoma de sistema roto fundamentalmente. En las semanas posteriores a esas sesiones, el caso de Monse se quedó conmigo como pocos casos lo habían hecho. Empecé a notar noticias sobre residencias, sobre abuso, sobre familias que denunciaban y no eran escuchadas. El problema de Monse no era aislado, era un problema del sistema. Una noche, buscando más información, encontré un foro online, Familias de pacientes con Alzheimer, España mals de miembros. Leí hilos de discusión, historia tras historia de familias que sospechaban abuso y no podían probarlo, de madres y padres llamando desde residencias, suplicando que los sacaran, de hijos sintiéndose impotentes. Un comentario me detuvo. Hoy visité a mi padre. Tenía moretón en brazo. Personal dice que se cayó, pero mi padre tiene Parkinson avanzado. No puede cambiar. ¿Cómo se cayó? Nadie contesta. Y siento que me estoy volviendo loca porque todo el mundo me dice que estoy exagerando. Otro, mi madre llora cada visita. ¿Por qué me abandonaste aquí? Y yo tengo que mentir y decir que es por su bien. Pero cada vez que salgo, escucho su voz gritando mi nombre. Y sigo caminando porque la ley dice que debo. Monse no estaba sola en absoluto. Había miles de mujeres como Monse, miles de dolores, un sistema roto multiplicado por 1000. El martes cuando Monse entró, traía una carpeta, llena de papeles, cartas. Dijo sin más, desde que mi caso se hizo público, he recibido 432 cartas, de toda España, Portugal, Argentina, México, lugares donde hay personas cuidando padres y madres con demencia. ¿Puedo leer una? Pregunté. Monse abrió la carpeta. Sacó carta escrita a mano en papel amarillento. Esta es de Luisa, de Barcelona. 70 años. Cuida a su esposo con Alzheimer. Leyó. Querida Monse, no te conozco pero te entiendo. Mi marido Andrés tiene Alzheimer hace 6 años. Vive en casa conmigo. Intenté ponerlo en residencia una vez, solo una semana. Volvió con infección urinaria severa. Había estado en pañal sucio por horas. Nadie lo cambió porque estaban ocupados. Lo traje a casa. Juré nunca volver a dejarlo en manos de extraños, pero cuidarlo sola me está matando. Tengo 70 años. Problemas de espalda. Andrés pesa 90 kilos. Cuando tiene episodios agresivos, que no es su culpa, es la enfermedad, apenas puedo manejarlo. Médicos dicen que necesito ayuda profesional, que no puedo hacer esto sola, pero tengo miedo. Miedo de que lo que pasó esa semana pase otra vez. Cuando leí tu historia, lloré, porque finalmente alguien entiende. Alguien sabe que a veces cuidado profesional no es cuidado en absoluto, es almacenamiento, es negligencia institucionalizada. Hiciste lo correcto, lo que cualquier hija que realmente ama a su madre haría. Y si eso es crimen, entonces el sistema está roto. Te mando todo mi apoyo, y gracias por ser valiente. Luisa. Monse dobló la carta cuidadosamente. Hay cientos así, doctora. Cientos de personas diciéndome que entienden, que habrían hecho lo mismo, que el sistema les falló también.
pero también hay otras cartas. Críticas. Sacó otra, esta mecanografiada. Señora Ríos, lo que hizo fue irresponsable y peligroso. Los pacientes con Alzheimer necesitan cuidado especializado que usted no puede proporcionar en casa. Las residencias existen por razón. Su madre podría haber muerto durante esos 3 días por negligencia suya. Además, ha creado precedente terrible, que impide ahora que cualquier familiar descontento rescate a paciente. Sistema colapsaría. Debe aceptar su castigo y no glorificarse como mártir. Doctor Enrique Vega, director, Residencia Santa Clara. Monse me miró. Este es de director de residencia. Muchos profesionales de residencias me escribieron similar, diciendo que soy amenaza a industria, que mi caso ha hecho que familias desconfíen de residencias. ¿Y sabes qué, doctora? Espero que sí. Espero que familias cuestionen, que inspeccionen, que demanden mejor, porque si mi caso salvó a un solo paciente de abuso, valió la pena. ¿Hay cartas de otros profesionales? Pregunté. ¿Enfermeras? ¿Médicos? Monse sonrió levemente. Sí, y esas son las más interesantes. Sacó grupo de cartas atadas con cordón. 36 enfermeras me escribieron. 36, todas diciendo algo similar. He visto lo que describes. He trabajado en residencias. He visto negligencia. He reportado. Nadie hace nada. El sistema protege a instituciones, no a pacientes. Una enfermera, Patricia de Sevilla, escribió que renunció después de ver auxiliar pegar a paciente. Reportó a supervisora. Le dijeron que manejara la situación internamente. Cuando insistió, la despidieron por crear ambiente laboral negativo. Otra, Carmen de Valencia, contó que encontró paciente con escaras de decúbito severas. Etapa 4. Significa que estuvo en misma posición por días sin ser volteada. Reportó. Le dijeron que faltaba personal. Cuando amenazó con reportar a salud pública, la presionaron para renunciar. Historia tras historia de profesionales que vieron, que intentaron ayudar, que fueron silenciados. Y entonces está esta. Sacó carta distinta. Papel oficial. Membrete de Congreso de Diputados. ¿Del gobierno? Pregunté sorprendida. Monse asintió. De diputada Aurora Méndez, Partido Progresista. Me escribió diciendo que mi caso la inspiró a proponer nueva legislación. Leyó. Estimada señora Ríos, su caso ha expuesto grietas críticas en nuestro sistema de cuidado de mayores. Propongo nueva ley que requeriría residencias, cámaras de seguridad en áreas comunes, no habitaciones privadas, línea anónima para empleados, reportar abuso, derecho de familias a sacar paciente temporalmente 48 horas, sin permiso de residencia para evaluación médica independiente, si sospecha abuso. Esta ley se llamaría Ley Dolores, en honor a su madre. Sé que esto no cambia su situación, pero quizás su sacrificio salvará a otros. Con respeto, diputada Aurora Méndez. Monse tenía lágrimas. La diputada ha estado trabajando en esto. Hace 2 semanas, propuesta pasó primer debate en comité. Largo camino aún, pero es comienzo. Mi madre está muerta. Yo estoy en prisión, pero tal vez, solo tal vez, otros no pasarán por esto. El silencio entre nosotras era cargado de significado. Monse, le dije finalmente, ¿qué harás cuando salgas? Salgo en 4 meses. Buen comportamiento. Y cuando salga, voy a hacer 2 cosas. Primera, voy a trabajar con la diputada Méndez, como asesora, ayudar a redactar Ley Dolores, usando mi experiencia práctica. Segunda, voy a formar grupo de apoyo para familias en mi situación, lugar donde pueden hablar sin juicio, donde pueden compartir miedos, donde pueden aprender a navegar sistemas sin tener que cometer crimen como yo hice. Porque mi error no fue amar a mi madre, fue no tener opciones legales suficientes. Eso necesita cambiar. ¿Y tu madre? Pregunté suavemente. ¿Cómo la recuerda? Monse cerró los ojos. La recuerdo en esas 72 horas, sonriendo mientras comía paella, recitando Casablanca, llamándome su bebé, sosteniendo mi mano. No la recuerdo en la residencia, no la recuerdo asustada, no la recuerdo gritando mi nombre mientras me llevaba. Elijo recordarla libre, elijo recordarla en paz, y cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es no, porque le di 72 horas de amor puro, y ella me dio 61 años. Eso es intercambio justo. La guardia tocó la puerta, pero esta vez
Torres entró completamente. Doctora, señora Ríos tiene visita especial. Diputada Méndez está aquí. Monse se levantó sorprendida. ¿La diputada está aquí? Torres asintió. Dice que necesita consultar sobre propuesta de ley. Tiene autorización especial de directora. Monse me miró. Esto es real. Realmente está pasando. Ve, le dije, y gracias por compartir tu historia conmigo. Gracias a usted, doctora, por escuchar, por no juzgar, por entender. Salió casi corriendo. Me quedé sola en mi consulta pensando en madres e hija, en amor que cruza barrera de memoria perdida, en 72 horas que valen 18 meses de prisión, y en cómo a veces romper la ley es acto más moral que cumplirla. 3 meses después, recibí invitación, Congreso de Diputados, audiencia pública sobre Ley Dolores. Fui, sala llena, familias, profesionales, activistas, y en primera fila Monse. Acababa de salir de prisión 2 semanas antes. La diputada Méndez presentó propuesta, citó estadísticas, casos de abuso, necesidad urgente de reforma, y entonces invitó a Monse a hablar. Monse subió al podio. Miraba diferente en ropa civil, más pequeña sin uniforme de prisión, pero su voz era fuerte. Señorías, mi nombre es Montserrat Ríos. Cumplí 14 meses en prisión por secuestrar a mi madre. Mi crimen fue darle 3 días de amor, 3 días de paz, 3 días de dignidad. No pido que perdonen mi crimen. Rompí la ley, lo sé, lo acepto. Pero pido que cambien sistema que hizo que romper ley fuera mi única opción, que creen salvaguardas para que ninguna otra hija tenga que elegir entre libertad y conciencia. Mi madre Dolores murió sola en lugar que odiaba. Esa es su historia. Pero hay miles de Dolores ahí fuera, en residencias, asustadas, maltratadas, olvidadas. Pueden hacer que historia de mi madre signifique algo. Pueden hacer que su sufrimiento no sea en vano. Por favor, pasen esta ley, llamen la ley Dolor, y que cada vez que inspeccionen residencia, cada vez que salven paciente de abuso, recuerden que mi madre, una mujer con Alzheimer que el sistema descartó como no creíble, importaba. Todas las Dolores importan. Aplausos llenaron la sala. Vi lágrimas en caras de diputados, algunos duros, algunos emotivos. Después de audiencia me acerqué a Monse. Hermoso discurso, le dije. Sonrió. Esperemos que funcione. ¿Cómo estás? Viviendo. Encontré apartamento pequeño. Trabajo como consultora para organización de derechos de pacientes. No pagan mucho, pero es significativo. ¿Y el grupo de apoyo? Primer reunión fue la semana pasada. 12 familias, todos con historias similares. Lloramos mucho, pero también ayudó. Saber que no están solos. Tu madre estaría orgullosa. Monse me miró con ojos brillantes. Espera, en sus mejores momentos, ella era luchadora, sobrevivió tanto. Merece que yo luche por ella incluso después de que se haya ido. Nos abrazamos, y me di cuenta de que historia de Monse no era sobre crimen y castigo, era sobre amor que persiste más allá de memoria, más allá de ley, más allá de muerte. 6 meses después, Ley Dolores pasó, no con todos los puntos que Méndez quería. Política siempre requiere compromiso, pero pasó con suficiente. Inspecciones sorpresa trimestrales, línea anónima de denuncias, derecho de familias a evaluación médica independiente. Primera inspección sorpresa encontró 3 residencias con violaciones serias, cerradas temporalmente, pacientes trasladados, personal despedido. Monse me llamó, funcionó, la ley está salvando personas. Tu madre te está viendo, le dije. Lo sé, respondió. Y finalmente, después de todo, puedo decir, mamá, te saqué de ahí, tal vez no a ti específicamente, pero a otros como tú, y eso tiene que contar para algo. Cuenta para todo, pensé, porque al final, el amor de Monse por Dolores no solo salvó 3 días, salvó futuro para cientos de pacientes vulnerables que nunca conocerá, que nunca sabrán su nombre, pero que vivirán con más dignidad porque una hija amó tanto que estuvo dispuesta a ir a prisión. Y eso, más que cualquier ley, es legado verdadero.